Hola, buenos días. Nos va en esta segunda semana. Mm, Parece ser que hubo un problema con el video de la semana uno. Se trabajó con el ingeniero y ya no tenemos mayor complicación. Bueno, esta semana vamos a trabajar sobre el tema de la construcción sociometodológica de la administración pública. En ella es importante ver el punto de vista de cada autor, lo que se llama la cosmovisión, cómo vemos el cosmos, cómo interpretamos las cosas en función de mi visión. Es decir, cómo yo veo la construcción de un problema social. Y cuando hablamos de problema social me refiero básicamente a un problema público, a un problema de construcción. Por eso la unidad se llama socio, de sociedad, metodología o metodológica. ¿Qué metodología utiliza cada autor? En función de su contexto, su temporalidad, las variables que utiliza, su forma de entender y atender dicho problema y sobre todo, lo más importante, cómo lo lleva a la parte de la administración pública. Entonces, esta unidad es muy interesante. Para ello ustedes deben elaborar un mapa conceptual o un mapa mental, como ustedes quieran, lo que más les guste o más les acomode, pensando que el mapa mental es un concepto central donde tiene diferentes ramificaciones y ustedes van poniendo los conceptos más interesantes que aludan a determinado autor y a determinada teoría. Y el mapa conceptual lleva una serie de jerarquizaciones. Concepto uno va relacionado con el concepto 2, concepto 3, concepto 4. Entonces, esto lo van a trabajar de forma individual, lo harán llegar. A partir del día de hoy, también empiezo ya a calificar su foro académico y en este ya voy viendo cuáles fueron las respuestas. La noche de anoche estaba yo revisando y no todos habían entregado su foro académico. Quiere decir que por ahí había algunos faltantes, ¿no? Pero hoy no trabajo sin mayor problema, ¿no? Entonces, ¿qué autores vamos a revisar en esta construcción sociometodológica? Obviamente vamos a revisar a autores demasiado interesantes. Vamos a revisar a Comte, la construcción de la sociología como ciencia, ciencia autónoma. Marx, Carlos Marx y los modos de producción y dominación en lucha de clases. Eso tiene que ver un poquito con la parte económica y un tanto más con la parte de interpretación a su teoría. Weber, dominación, orden de nominación. Durkheim, orden social y la forma de su construcción del método. Simmel hace un análisis sobre los espacios micro y lo traslada a la parte macro, el estudio sociológico y la interacción social. Interacción social vista como la relación de fenómenos o hechos que se van concatenando, se van agrupando. Spencer y la teoría de los tres estados, que también muy interesante. Simon y la física social, ¿no? En donde pareciera que el elemento A es función del elemento B y del elemento C, y hay una física social donde todo se va eh, agrupando. Ferdinand, que le da una interpretación al constructo de voluntarismo social, como de alguna forma las sociedades van teniendo determinados juicios y prejuicios y en esa dinámica van construyendo su objeto social, su objeto de interpretación, ¿no? Pareto, la bendita meritocracia, ¿no? Yo hago el plan A, trabajo en él, lo muestro y demuestro y entonces subo al nivel B. En el nivel B también yo me esfuerzo y voy subiendo de niveles y pareciera que la administración pública viene en función de la meritocracia. Es otra forma de entender el fenómeno. Schultz, el alemán, habla de la teoría del significado. ¿Qué significado tiene para nosotros determinada variable o concepto para entender un problema social?
Martineau, Henry Martineau, habla de los derechos de la mujer. Es un tema coyuntural, los derechos de la mujer. Ella es inglesa, habla por allá de 1890, 1910. Es la primera mujer socióloga que habla sobre este tipo de derechos. Después se traslada a Estados Unidos y empieza la discusión sobre los derechos e igualdad de las mujeres. Y entonces, como verán, son una serie de autores que no son fáciles de revisar. En la actividad integradora a uno le estoy pidiendo, por favor, que revisen la bibliografía. Consultar el documento original de estos autores es un cuanto eh, pesado, por llamarlo así. Pongo un ejemplo. Para entender a Carlos Marx y la teoría del capital, son 7 tomos del capital, ¿no? Dependiendo de la edición. Hay uno que son 7 tomos, en otro son 10 tomos, dependiendo, ¿no? Nada más un autor, Marx, 10 tomos del capital, más el libro de la parte política, ¿no? El origen de la familia, el Estado y la propiedad privada, que escribió con Federico Engels, para intentar entender la parte política. Y después vienen los marxistas, neomarxistas, pseudomarxistas, burgomarxistas. Entonces, aquí lo que yo estaría pidiendo es ver al autor en su documento original y sacar las ideas de los autores, no de las interpretaciones, ¿no? Hagamos este ejercicio. También ya les envié vía plataforma algunas láminas, 20 más o menos, 20 laminitas, sobre los autores y sobre el vínculo entre la parte de la administración pública y para qué me sirve entender justamente cada una de las variables de los autores. Ejemplos, vamos buscando algunos ejemplos. Piensa en un tema, piensa cerebro, piensa, vamos a hablar de empleo, ¿no? El empleo es un problema social. El desempleo es un problema que agudiza la variable empleo. Entonces en México hay desempleo, a nivel mundial hay desempleo. Y en el contexto mundial, dada la pandemia, se ha incrementado el desempleo, ¿no? Yo, Estado, tengo la obligación de generar empleo, ¿no? ¿Qué política voy a utilizar? ¿Qué voy a hacer como Estado? ¿Qué variables van a intervenir? ¿Qué presupuesto voy a asignar a la Secretaría del Trabajo? ¿Qué características deben tener los empleos que oferten las empresas privadas? ¿Qué mano de obra se requiere? ¿Qué salarios vamos a pagar? ¿Cuál es el elemento de la productividad? ¿Cómo se da el desempleo friccional? Me contrato de la empresa A la empresa B. Es decir, empleo, ¿no? Es una variable, empleo. Bueno, para Marx, por ejemplo, el empleo tiene que ver con una condicionante económica. Yo me contrato en función de un pago y este pago es mi salario. Entonces, si yo estoy en un sistema de producción, no me importa si hay un discurso de explotación o no. Yo tengo que trabajar, me paga un salario de la empresa porque es mi forma y medio para vivir, ¿no? El empleo. Si estamos hablando de una física social o de un voluntarismo social, diríamos que a pesar de que no trabaje, yo tendría el concepto de empleo de forma agregada. Y mientras no trabajo, el Estado tendría que proveerme los insumos necesarios para subsistir. Entonces, aún sin empleo, yo subsisto, ¿no? Diría Harry Martineau y los derechos de la mujer. La estructura social o la ideología en las culturas ha permitido que los hombres ganen mucho más que las mujeres. Entonces, tener empleo desde una óptica de igualdad de género implica que las mujeres van a tener empleos de menor calidad o, entre comillas, empleos inferiores a los de los hombres. A pesar de que tengan la capacidad, tengan los estudios, tengan la habilidad, tengan la disponibilidad, pareciera que la igualdad de género está impactando porque las mujeres siempre han sido subordinadas a su naturaleza. Y entonces
hay mayor desempleo entre las mujeres, ¿no? Diría, por ejemplo, Durkheim en el orden social. El desempleo está en función de la relación entre los hechos sociales. Un hecho social es que yo soy hombre, no genero el proceso de procreación y entonces mi condición natural es levantarme, salir y me voy a trabajar. En cambio, la mujer tiene la condición de quedarse en casa y este fenómeno social se llama División Internacional del Trabajo. Entonces ella se queda en casa, cuida a los niños, el hombre sale y busca la, digamos, la chuleta, busca el mamut, por llamarlo de alguna forma. Y un hecho social nos va condicionando a que esta relación al interior del hogar se va reestructurando en función de tu rol o tu actividad. Y esto nos lleva a la parte de la meritocracia. ¿Qué hago yo en términos de mi cotidianidad? Justamente para buscar estable empleo. ¿Y qué hago yo como individuo, género, hombre, para buscar el empleo? ¿No? Y entonces esos elementos micro sociológicos de la pequeña familia se van dando en la parte macro, ¿no? Entonces, así este, vayan construyendo su mapa mental o conceptual. Va a estar un poquito laborioso el entendimiento de todos los conceptos que manejan los autores, pero además es un elemento muy importante para mmm, nuestro proceso de formación como maestros en la administración pública. Es decir, yo entiendo un problema público, llámese empleo, desencadenar el desempleo, y lo importante es cómo lo entiendo y cómo genero una política pública, ¿no? Buen día, los dejo, cuídense mucho.